Só para você. Buenos días a todos. Estamos aquí ahorita con Ana Paula Rindborg desde Suecia. Suecia es un país muy, ahorita en ese momento, muy comentado, muy hablado por decisiones totalmente contrarias a los otros países en relación a la cuarentena. Ana Sim. Paula vivió en Ecuador, para quien no la conoce, es una artista plástica, ha pasado un buen tiempo por acá, yo la conocí acá. Coincidentemente es brasilera, pero nos conocimos en Ecuador, no en Brasil. Y Paula nos va a contar un poquito sobre esa controversia que tenemos en relación a la cuarentena que se vive en Suecia. Paula, buen día, bienvenida. E muchas gracias por invitarme. Es un placer muy grande. Y hace tiempo que no nos vemos. Salí de Ecuador en 2006, entonces casi 14 años ya se han Pero no hemos pasado. perdido el contacto. ¿Cayó? No, no, le digo que no hemos perdido el contacto. Ah, sí, sí. No, entonces, porque yo no veo nada aquí en mi pantalla. No sé por qué. Sí, es verdad, no perdemos el contacto. Y me extraña muchísimo Ecuador, porque mi hijo nació en Quito, ¿no? Porque viví también en Quito hace muchos años. Entonces, tengo una conexión muy grande con Ecuador. Para mí es mi tercer país, ¿no? Primero Brasil, Suecia y Ecuador. Pero es súper chévere estar con ustedes y hablar un poco de cómo estamos acá. Creo que es muy diferente de lo que ustedes están pasando ahí en Ecuador, ¿no? Porque las noticias que llegan de Ecuador son muy tristes y creo que ustedes saben más que nosotros, pero acá en Suecia el gobierno dejó un poco más abierto, lo que hubo muchas críticas también, y aún hay muchas críticas en relación a cómo están llevando lo aislamiento social. Pero en verdad porque el gobierno, las autoridades de salud piensan que es mejor con el flockimmunitet, que en sueco significa inmunidad de grupo. Entonces, cuanto más gente saludable tiene la enfermedad, que no va a pasar mucho, entonces ya más gente está inmune, entonces que ayuda a las personas que a largo plazo, ¿no? A no tener la enfermedad, pero hasta ahora no está funcionando muy bien. Lo que Se aquí compara, se llama la inmunidad de rebaño. sí, sí. Pero no está funcionando muy bien porque si comparamos con los vecinos, Noruega y Dinamarca, entonces por el número de muertos estamos mucho más adelante, ¿no? Entonces tenemos como, pero aunque Suecia tiene el doble de la población, se piensa, por ejemplo, ahora hoy estaba mirando, en Suecia tenemos 2.355 muertos, en cuanto Noruega tiene 260. Entonces, también Dinamarca con 434. Entonces, es bastante significativo lo que los suecos están haciendo. Pero, por otro lado, todos van a tener que abrir un poco en un punto, ¿no? Y eso que los suecos creen que entonces nosotros ya estamos pasando lo que los otros aún van a empezar, porque la enfermedad está ahí, ¿no? Entonces es aún temprano para decir si estamos mal o no, porque es difícil. Creo que tampoco sabemos el factor de la inmunidad, si está funcionando o no. Bueno, Entonces, un poco. tampoco está comprobado que una vez que uno tenga, después está inmune. Y este es el otro problema, ¿no? Que entonces tal vez no va a funcionar. Eh, pero por otro lado, creo que para la salud mental de la gente es bueno, ¿no? Porque aún sí hay muchas cosas que están cerradas. Por ejemplo, los cines, los museos, eh, toda la parte de arte, cultura está cerrada, básicamente. Y las personas no pueden estar en sitios donde hay más de 50 personas. Entonces, hay muchas cosas que hay sí una regla, no es que se puede hacer todo, pero el gobierno de Suecia es muy así, no dice que tienes que hacer, pero lo recomienda que haga.
Entonces, parte mucho del el individuo no hacer las cosas. Eso es que espera el gobierno, pero a veces no funciona muy bien. Las plazas están llenas, ahora con la primavera, las calles, a unos sitios hay bastante gente, entonces no creo que funciona totalmente, pero aún sí, la vida de Suecia no es posible comparar con de otros países como de América Latina, creo, es un poco complicado, porque aquí ya hay un poco de distanciamiento social. Las personas no viven tan cerquitas de una manera u otra. Por ejemplo, los ancianos no viven con sus hijos. Eso también es diferente. Y por otro lado, el problema del gobierno era el miedo de la enfermedad del COVID llegar a los hogares de los ancianos. Y por supuesto llegó. Y por eso hay muchos que están muriendo también. Porque es un sitio muy sencillo. Y ahí están todos, ¿no? Los asilos. Entonces, no funcionó muy bien esa parte tampoco. Y los barrios más pobres también no está funcionando muy poco porque la gente vive más cerquita, entonces ya es más complicado. Pero aquí vivimos nosotros, mi esposo ahora está trabajando en la casa, yo estoy trabajando en la casa, mi hija que va a cumplir 18 años está en la casa también estudiando a la distancia, pero las escuelas hasta el noveno año están normalmente teniendo aulas. Se compara con los otros países, todos están sin aulas, ¿no? Y acá están abiertas las clases. Hasta el noveno año. Es más o menos, es bastante diferente de los otros países de Europa. Entonces, y por eso creo que fue bastante, hubo muchas críticas, principalmente por las escuelas, aún a seguir abiertas. ¿No? Pero el gobierno está muy preocupado de dónde van a quedarse los niños, porque la gente que trabaja en los hospitales necesita trabajar y dónde van a poner los niños. Entonces había para el gobierno los niños no eran el problema principal, porque no importa mucho, no se quedan tan enfermos tampoco. Entonces, por eso siguió y hasta ahora las aulas siguieron normalmente, entonces, y creo que va a seguir. ¿Y qué dice la gente en Suecia? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Creen que deberían haber puesto un poquito más rígidas las leyes? Yo creo, particularmente creo que al principio yo misma quería que fuera más rígido, ¿no? Entonces vamos a intentar contener la pandemia y después abrir, como hicieron en Noruega y otros países. Pero ahora ya es muy complicado. Yo creo que la gente también está muy dividida, así como cómo vamos a hacer. Pero en Suecia yo creo que nosotros sentimos un poco de seguridad en el gobierno. Entonces, por más que uno no concorde, intenta hacer lo que dicen, ¿no? Porque hay una confianza también. Entonces yo decidí, ellos saben y yo sigo. Voy a hacer el mejor que puedo en eso, ¿no? En esa situación. Y creo que la gente está intentando también. Y creo que muchos a ellos les gusta no estar encerrados. Aún más ahora es primavera. Hay mucha luz, los suecos quieren ir a la calle. Y también por la salud, porque el gobierno sueco no cree que es bueno para la salud de las personas estar encerradas, porque necesitan del sol, necesitan caminar y eso hace bien para la inmunidad de la persona, que es muy peligroso dejar a la gente dentro de la casa directo también. Entonces, por una cuestión de salud y salud mental también, creo yo. Pero en la inmunidad de rebaño, como se dice, se espera que hasta 60-70% de la población llegue a tener el virus y de ahí es cuando se considera que la población ya está, entre comillas, inmune. ¿Tú creerías que ya llegó a esa cantidad en Noruega? Perdón, ¿en Suecia? No, creo que tenemos más problemas ahora con el virus acá en Estocolmo, donde está muriendo más gente y donde hay más el virus, ¿no?
pero acá yo he escuchado que llegamos más o menos, o vamos a llegar ahora en mayo, a un cuarto de la población. Y, y creo que a partir de ahí ya estamos más, vamos a estar más contentos con el progreso, ¿no? Pero aún sigue muriendo mucha gente todos los días, entonces no sé cómo hacer. Hoy fueron 81, pero el gobierno sueco está contando muy bien también sus números. O sea, creo que comparando con otros países, los números son bastante oficiales. Entonces, Son reales, son números reales. se mira hacia Ecuador, estaba mirando hoy también, es solo 663, es muy poco para lo que se ve, lo que está pasando. Esos Sí, son los aquí no o sea, oficialmente se habla ese número, pero el mismo, perdón, no el mismo gobierno, pero los medios y todos hablan de otros números muchísimo más altos. Sí, sí. Entonces es como Brasil, yo creo que los números son mucho más altos también. Eh, pero es muy complicado porque no se sabe mucho, tampoco si la inmunidad va a funcionar o si después que, por ejemplo, Noruega, que empezó a abrir un poco más, eh, Dinamarca también, ¿cómo va a pasar después? Finlandia también está preocupada ahora porque ellos pueden tener el epicentro del problema en septiembre. O sea, económicamente es muy complicado porque también hay que pensar eso. ¿Cómo el país va a funcionar cerrado o con tantas restricciones hasta septiembre y después más, aún más? Porque si, por ejemplo, nosotros estuviéramos ahora en el punto más alto, ¿no? Entonces sería muy bueno porque después ya, quién sabe, el verano un poquito más tarde ya podemos empezar a vivir normal, ¿no? Nuevamente. Y este es el objetivo, ¿no? Volver a la Claro, vida más. pero si me dices que llegaron a un cuarto más aproximadamente y para la inmunidad de rebaño se necesita de 60-70% según la OMS, faltaría aún bastante. Y aún falta bastante, pero aún comparando con otros países, creo que estamos un poco, principalmente los vecinos, que ya cerraron muy rápidamente, ¿no? Entonces ya estamos un poco más adelante y creo que es eso que el gobierno sueco está intentando hacer. Pero como yo dije también, hay muchas muertes, entonces es difícil saber lo que es bueno o no. O sea, hay solamente seguir lo que se puede hacer, ¿no? Si Entonces, están hablando los números de manera tan real como tú dices, ¿cuál es el promedio de la edad de las personas que han fallecido? no he visto ahora los últimos, en verdad son personas mayores, ¿no? Con 60, 70 años, imagino yo. Porque son más las personas que están en los hogares de ancianos, son los ancianos que como en verdad, pero eso también nos dice, a veces mueren personas un poco más jóvenes, pero en verdad son los con más de 70 años y más hombres. ¿El sistema de salud del país está soportando todo eso? Eso ¿Están es, teniendo problemas o no? aún no, y eso es el ventaja de Suecia. Por eso yo creo que no es recomendable hacer eso que Suecia está haciendo en casi ningún país, porque Suecia tiene una estructura fuerte para eso, ¿no? Y por eso aún está funcionando, pero no sé hasta cuándo. Pero lo que escucho, si seguimos así como estamos ahora, va a funcionar. Pero se empeora, no, entonces eh, pasamos por otra cosa. Pero hasta ahora está relativamente tranquilo. No sé cómo es por ejemplo, el problema es más, yo misma creo que he tenido el coronavirus porque me pasé muy mal hace la segunda quincena de marzo más o menos, estaba muy mal. Entonces, pero era muy difícil lograr hablar con médicos o lograr cualquier cosa. Y yo tampoco quería el hospital porque no estaba
me sintiendo tan mal así para ir al hospital. Entonces me quedé en la casa y después mejoré, que es lo recomendable también, que te quedes en casa, ¿no? Entonces, creo que esta parte de, por ejemplo, si tienes una cita con el médico o una cosa, creo que eso es un poco más complicado ahora porque no quieres hacer y muchas cosas fueron canceladas también, como cirugías que no son muy importantes, personas que no están con muchos problemas. Entonces, eso es más que fue todo cancelado para haber más espacio en los hospitales también. Si no es Las, algo grave. las enfermedades consideradas de nivel crítico, como por ejemplo el cáncer y diabetes y otras más, ¿siguen teniendo atención normal? Y sí, creo que sí. Eso no hay. Promete no es. Ellos no iban a hablar. No están. En este sentido no hay una escoja. Están haciendo lo cierto también. Yo creo que solamente las personas que están con cosas más, como dije, cirugías que no son cosas graves, ¿no? Que se puede esperar un rato también. Y hasta también por una cuestión de seguridad de la persona y de no se enferma en el hospital para que no uno se quede peor. Entonces, un poco eso es lo que están haciendo ahora. Es uno de los pocos países que está intentando la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Y creo que por creer que tiene la capacidad de decir y la capacidad en los hospitales, pero también de creer que el pueblo acepta las recomendaciones. Los suecos creen que yo no voy a obligar a ti a hacer algo, yo voy a recomendar que haga. Entonces, y normalmente las personas hacen, no 100%, pero hacen. Entonces es eso que pasa acá, es una confianza en el pueblo, que el pueblo va a hacer lo correcto también. Entonces dejar un poco de la responsabilidad para las personas. Pero es como yo dije también, es diferente la vida en Suecia, como hasta se comparas con países como España o Italia, hay mucho más gente, la gente vive mucho más cerca, entonces es otro tipo de posibilidades acá. Entonces yo comparo más con Noruega o Dinamarca o Finlandia, pienso un poco como estamos jugando, ¿no? Porque es muy difícil comparar con los otros. Entonces ahí tenemos que ver cómo va a ser con Noruega o Dinamarca más adelante. Entonces, un poco eso. Y Paula, cuéntanos un poquito, en tu casa, ¿cómo estás llevando la cuarentena? ¿Qué estás haciendo? Para mí es un poco tranquilo, ¿no? Porque como artista yo soy bastante, ya vivo, ya estaba brincando un poco, que como artista ya vivo en isolamiento social, porque trabajas muy sola, y acá en Suecia aún más, entonces soy una persona completamente diferente en Brasil. Cuando estoy allá de vacaciones, puedo mirar una Paula que está con mucha gente, siempre muchos amigos, y acá soy bastante más sola, en verdad, más soledad. Entonces, para mí no es una gran diferencia. Fue muy pesado porque fueron canceladas todas las exposiciones, entonces todos los trabajos que tenía, y eso financieramente, personalmente, fue bastante duro. Entonces yo salí del atelier que estaba para guardar mi dinero para el próximo semestre, saber que aún puedo seguir, ¿no? Entonces tuve también la posibilidad de hacer eso. A mi esposo, está trabajando en la casa, pero ya semana pasada se fue un día a su oficina, hoy está en la oficina, entonces está un poco, pero está en la casa también. Y mi hija, como dije, está en la casa, y mi hijo vive solo, ya vive en su departamento y está acá siempre, pero está en la universidad y también está trabajando a la distancia. Entonces, está funcionando bien, creo. Para nosotros somos una familia muy unida, siempre estamos juntos, entonces no hay una gran diferencia, se pienso en cómo vivimos, ¿no?
pero salimos menos, estamos más como acá o en la casa de verano, porque por suerte nuestra casa de verano aún se queda en el estado, podría decir, de Estocolmo, entonces no hay porque en verdad como tenemos muchos problemas en Estocolmo, el gobierno está pidiendo para las personas no dejar en Estocolmo, pero como tenemos esta casa que no está muy lejos, entonces podemos estar los fines de semana allá y isolados también, porque es casi en el medio de la floresta, entonces no hay nadie. Entonces, Ahí se aísla un poco. sí, también nos aísla un poco, pero como acá ya es un poco aislado, entonces aún veo las personas, pero no hacíamos mucho acá. Pero acá se puede ir a los mercados, algunas tiendas aún siguen abiertas, casi todas en verdad, pero la economía está más, como todos los países, ¿no? Está bastante difícil también. Muchos restaurantes están cerrados porque las personas no van, mismo que unos están abiertos, las personas evitan, ¿no? Está en los restaurantes, los hoteles, entonces hay mucho desempleo ahora, está creciendo muchísimo. Entonces, creo que no es fácil para nadie. Entonces, pero para mí es una época interesante más porque es primavera, entonces aún podemos caminar por las calles y eso es bueno también, ¿no? Porque tienes el sol y haces las cosas de una forma más tranquila. Y, y como dije, para mí ahora está todo, con mi trabajo está todo más para el próximo semestre. Pero ahora puedo producir bastante también, porque tengo bastante tiempo. Paula, cuánto a Guayaquil, ¿qué noticias ha llegado por ahí para ustedes? De Guayaquil, ahora las últimas 2 semanas creo que no llegó mucha cosa, pero cuando llegó muy fuerte, de como los cuerpos en las calles y algo que un poco surreal, creo, que nunca he visto antes. Entonces creo que también mucha gente se empezó a quedarse con miedo, no acá en Suecia, pero probablemente en Brasil y en otros sitios, ¿no? De que pase lo mismo, porque como Guayaquil fuera el epicentro así de una forma muy bruta, ¿no? De no haber sitio para las personas enviar los cuerpos o entonces no había hospitales, no sé cómo es en verdad se fue todo eso, pero me pareció bastante duro lo que ustedes estaban pasando ahí. Eh, pero tú podrías decir, ¿fue realmente lo que... No, te pregunto, realmente la pregunta fue para saber qué noticia ha llegado. ¿Por los medios locales han llegado esas noticias o has visto desde los medios de aquí? He visto acá en Suecia una vez en la TV, creo que una vez o 2 veces en la TV, y después más en las medios sociales también. Pero acá mostró, creo que en las medios sociales tú ves algo mucho más grande, ¿no? Algo más con detalles, que es muy, muy triste. Entonces, y para mí fue muy triste cuando he visto porque yo estaba pensando que quería volver a Ecuador lo más pronto posible. Espero y después de ver eso, en verdad quiero volver. Espero que pase lo más pronto posible porque quiero visitar Ecuador y tengo que visitar Ecuador. Entonces, espero que ustedes pasen por eso lo más pronto. Y, Vamos a salir y adelante. sí, pero me gustaría oír las noticias también buenas, no sé, porque no sé si están aún mejores ahora o se sigue en el mismo patamar, ¿no? Bueno, lo que te puedo decir, yo estoy en un área un poco alejada de la ciudad, yo estoy en Vía La Costa. Esas noticias que, así como tú has visto por redes, yo he visto por redes, yo no las he visto en vivo, digamos así, porque estoy alejada del centro, estoy alejada de la parte de los suburbios.
y fue donde realmente salieron esas noticias. Que la situación es crítica, sí es crítica, pero yo creo que también hubo, puedo estar engañada, no sé, porque como te digo, yo estoy alejada, no quiero quitar el sufrimiento a nadie, pero yo creo que una de las cosas que he visto, como por ejemplo el video que usó la prefectura de São Paulo, no sé si tú llegaste a ver eso, yo creo que eso es jugar con el dolor ajeno. Ajá. Y a mí me llamaron algunas televisiones y radios de Brasil para entrevista. He dado una entrevista nomás a una radio donde dije lo que te estoy diciendo ahorita. Yo estoy alejada, a mí gracias a Dios no me ha faltado nada. He mantenido la cuarentena desde el 15 de marzo. No he salido, gracias a Dios tengo patio, puedo ver el sol, como acabas de hablar, pero no he salido de mi casa, no tengo idea de lo que está pasando afuera, a no ser por noticias de redes sociales y medios oficiales. Eh, no pretendo salir tampoco hasta que todo se tranquilice. Guayaquil ha sido el epicentro del Ecuador realmente. Los hospitales, según las noticias, están realmente colapsados. Eh, creo que ahorita ya está bajando un poco la cosa. Supuestamente el 4 de mayo empiezan a poner semáforos por todo el Ecuador. Los semáforos indican cuáles son las posibilidades que tienes de salir, de días que puedes salir y todo, pero por ahora en ese momento Guayaquil sigue en rojo, semáforo rojo. Tenemos solamente un día a la semana que podemos salir de acuerdo a el último número de la placa del carro. Eso sigue. Por ejemplo, el mío es hoy. Si yo tuviera que salir para hacer cualquier cosa, sería hoy. Es el único día de la semana que puedo. Hay un toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Eso sigue rígido en todo el país. ¿Qué más te puedo decir? Cosas que realmente a mí me ha tocado. Yo no puedo hablar de lo que no he visto. Te estoy hablando lo que yo estoy viviendo. O sea, esa parte de cuerpos en la calle, de personas muertas, abandonadas. Yo no te puedo hablar eso porque yo no lo he visto. Yo, como te dije, estoy alejada, tú conoces Guayaquil, yo estoy alejada del centro, entonces estoy alejada de la parte que según dicen está más crítica, entonces no te podría decir. No te sabría decir si tengo vecinos contagiados o no, porque te digo, me he alejado completamente y mi contacto con las personas han sido por teléfono, han sido por redes sociales. Sí he tenido personas conocidas que han fallecido, he tenido personas conocidas contagiadas. Eh, al principio era el amigo del amigo que está contagiado y cada vez se fue acercando más. Entonces cada vez nos aislamos más y nos cerramos más. Eso sí es verdad. Nos hemos aislado bastante, al menos aquí en la casa estamos muy aislados. En la ciudadela en que estoy, yo veo que la gente también está cada vez más aislada. Eh, el 4 de mayo que se va a abrir en algunas partes, hay un cierto conflicto interno, unos quieren y otros no quieren, pero gracias a Dios Guayaquil va a seguir, o sea, gracias a Dios en el sentido de que como va a seguir rojo, no vamos a tener que salir, no vamos a tener que volver a las actividades, porque realmente personalmente yo no quiero volver ahorita, porque yo no siento confianza todavía, no siento que se pueda salir. Aquí no se hizo la inmunidad de rebaño, como tú dices, de Suecia, y la cantidad de muertos es muy alta, la cantidad de personas contagiadas es muy alta, muchas personas son asintomáticas y ni siquiera saben que están con el coronavirus. Entonces, realmente aquí hemos evitado totalmente, pero como te dije, muchas radios y televisiones de Brasil me han llamado, me ha escrito, me han pedido que por favor cuente cómo está Guayaquil, que he visto un reportaje que dice que han visto buitres sobre el cielo de Guayaquil.
pero esa persona no se identificó. Hizo el reporte, dio la entrevista, pero no se identificó. Eso no me pareció correcto. Aquí entre nosotras, particularmente, que todos me escuchen, no importa, no me pareció correcto. O sea, si vas a hablar de un tema de ese tipo, y tienes que decir, o sea, yo estoy viviendo eso y no porque he visto en televisión, es lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo lo que yo vivo, no lo Sí, que he visto en las noticias. Yo no puedo hablar en ese momento. Sí, Paula, es verdad, hay muertos por todos lados. No puedo decirte eso porque yo no lo he visto. Es lo que sale en las noticias, sí, sí sale en las noticias. Tampoco te puedo decir que es mentira porque las noticias están ahí, pero yo no lo he visto, entonces yo no puedo decir. sí, es Lo que yo te complicado. puedo decir es que en mi caso yo estoy aislada totalmente, no entra ni sale nadie, a no ser los 5 que vivimos en esa casa. En realidad nadie ha salido. Creo que una o dos veces Jaime ha tenido que llevar medicinas a su papá, nada más, porque tiene 94 años, entonces ha tenido que ir. Pero de ahí no hemos movido de aquí, hemos estado en la casa. La cuestión comida, la cuestión medicina, todo por teléfono. Hemos estado trabajando por teléfono. Ha sido un cambio muy grande en la vida en ese sentido, pero también hay otro lado que la familia está unida, gracias a Dios. Camila, mi hija mayor, es una persona que viaja bastantísimo por trabajo y gracias a Dios en ese momento estaba aquí. Yo trabajo por turismo y llegué a Guayaquil creo que 3 o 4 días antes de la cuarentena. Entonces todo eso se junta y gracias a Dios estamos aquí, estamos los 5 juntos y estamos pasando esa etapa juntos. Nadie se ha enfermado, al menos suponemos, porque pudimos ser asintomáticos, pero suponemos que no nos hemos enfermado. De hecho, estoy intentando hacer exámenes, no sé si voy a conseguir en algún momento, pero igual para saber, porque tú puedes ser asintomático y no sabes. Jaime trabaja en puertos, como tú sabes, mi esposo, y él ha estado trabajando desde la casa todo el tiempo, no ha ido para nada. Ha estado trabajando desde